vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a hablar de las portadas. ¿Por qué está esta cosa en todas las portadas y por qué estamos tan acostumbrados a tenerlas delante y no darles importancia? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se ponen en este lado del cómic y no se ponen en este? Ahora lo vamos a saber. La logoforma es la información más importante del cómic, la que hay que dar en primer lugar a cualquiera que lo vea. ¿Qué sucede en las tiendas de cómics americanas y españolas con las grapas muy a menudo? Que se colocan así. Este es el origen de la logoforma y de por qué se coloca toda la información necesaria, mes, precio, título de la colección. Si os fijáis bien, yo en una de las versiones de Green Onions y en algunos de los cómics que tenemos en Unrated, hemos insistido en poner el nombre del cómic también en pequeñito en la logoforma. Eso es importantísimo porque realmente lo que queremos es que esa información, aunque haya muchísimos cómics, quede totalmente clara y el lector, si está buscando nuestras colecciones, las que sean, o su número mensual de Spider-Man, pueda verlo a un primer vistazo en un momento. ¿Qué hacemos para diseñar una portada nosotros? Tenemos que tener en cuenta también aquí en España, y como si nada hubiera pasado, que nuestro libro, nuestro cómic, necesita unos cuantos espacios sagrados. Tenemos que respetar, aunque hagamos un buen dibujo, una buena composición, respetar absolutamente dos zonas. Lo primero, si tenemos 2/3 de la ilustración, vamos a dejar este tercio libre, ¿vale? Y cuando digo libre. Las primeras veces no se os ocurra crear un personaje saliendo por aquí, porque el logo se verá tapado por él o él por el logo. No queremos eso. En una primera presentación de personajes o de línea editorial tiene que quedar bien claro el logo, cómo lo colocamos y cómo funciona. Entonces, parecía un peine. Entonces, respetamos el tercio superior de la portada para el logo. Respetamos un trozo de ese tercio superior para la logoforma. Es muy importante que lo hagáis. No os lancéis a hacer grapas, y menos aquí en España, porque sí, poniéndoles el loguito de la editorial aquí porque me apetece, mi nombre aquí y el título, pues me gusta y voy a hacer aquí un dibujo guay y el título va a estar aquí, en el primer número, porque eso va a ser rompedor. No lo va a ser. No lo va a ser. Lo que va a pasar es que tu título no se va a ver prácticamente y cuando se vea un cómic encima de otro, si aquí no tienes información y ni siquiera empieza el logo donde tiene que empezar, en la parte de superior, nadie va a saber qué es eso. Puede parecer la trasera de otro cómic, una ilustración, un póster. Tenemos varias opciones de composición. Podemos hacer un foco que nos lleve, digamos, por ejemplo, a los personajes a los que presentamos en esta diagonal, ¿no? Que todos más o menos salgan un poquito como en un racimo. Estoy hablando ahora mismo, por decirlo, por ir a un género de superhéroes o así. Siempre procuremos dejar por aquí también un poquito despejado, tanto como decíamos de la parte de arriba, para los logos. Es decir, aquí el título y aquí el subtítulo, o nosotros en Unrated ponemos abajo el título de la trama de la saga en la que se va a basar esa historia, para que luego... Vale, mierda.
Nosotros en Unrated ponemos arriba título y abajo el nombre o el título de la aventura, de la saga, que va a tener lugar durante 2-4 números. ¿Por qué? Porque vamos a mantener en principio la numeración, en la logoforma siempre, la numeración oficial de una serie y la numeración también de la aventura, pero no queremos, al menos en mi caso con Green Onions y alguna otra cosa que haremos, procuraremos que haya una sucesión de números porque cuando, aunque sea el mismo personaje, tenga sagas diferentes, si primero vemos 5 números 1 y más en España, en una editorial pequeña, del mismo personaje, va a ser un caos. Nosotros pensábamos, yo apostaba por crear una numeración para los personajes como, por ejemplo, nuestros personajes superhéroes, freelancers, tienen su numeración. Vamos a editar ahora mismo el número 4, pero es una historia aparte de la saga que duró 3 números, que era el retorno de... Perdón, el retorno del rey. Luego os lo digo bien. Entonces, tenemos claro que aunque hagamos todo un dibujo completo, por supuesto el dibujo tiene que tener los adornos suficientes para cubrir la portada, pero en cuanto a relevancia tenemos que respetar, y voy a insistir muchísimo, respetar estas 2 zonas, ¿vale? 3 en concreto, porque la logoforma es un espacio aparte, ocupa prácticamente ese tercio de la portada, pero es importante reservarla también, o sea, tenerla siempre en mente, ¿vale? No me vayáis a dibujar justo aquí, porque estos vienen volando y... ¡Ay, se me había encaprichado dibujar aquí volando uno! Que es muy guay porque queda bien, porque así está más lejos que los demás. Si le voy a dibujar aquí, soy un capullo, ¿vale? Entonces, le puedo hacer aquí. No hagáis que luego el portadista tenga que coger, recortar, montar para que se vea vuestro personaje ridículo volando más lejos que los demás. Porque es absurdo, si lo puedes plantear tú el dibujo y hacerlo bien, pues lo haces bien. Vamos a ver, tipos de portada. En el cómic americano hay algunos estándares de portada clásicos que deberíamos también recuperar nosotros si queremos vender nuestro proyecto y darle interés. Es decir, hemos estado durante muchos años, los 90 y parte de los 2000, con portadas totalmente ridículas, portadas de pin-up que no iban a ningún sitio. No queremos portadas de pin-up, queremos portadas que nos cuenten una historia, ¿vale? Queremos portadas que incluso nos falseen un poquito lo que va a pasar en el cómic, pero nos digan la información suficiente para que nos guste y queramos leerlo. Entonces, dentro de los tipos de portada, por supuesto, vamos a hacer ahora el primero, que sería presentación de personajes o de superhéroe. Vale, recordamos las normas y presentación de personaje. E incluso personajes anexos, ¿vale? Me puedo permitir que el personaje ocupe prácticamente toda esa zona de importancia del dibujo de portada. Me puedo permitir que sea muy grande, que ocupe un poquito. Podría darle un toquecito y que moleste un poco al logo si queréis impactar un poquito, pero se tiene que leer bien. Es decir, si, por ejemplo, justamente hago la cabeza así, mi tipografía es extraña y aquí pone vamos a poner LAL. Y esto es si está excesivamente grande el muñeco, si corta el título y esto ya no lo identifico como una ala, he cagado por completo. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado. Dejárselo esto al maquetador final, ¿vale? No podéis diseñar y debéis por lo menos procurar ensayar, trabajar con InDesign, trabajar con programas de vectorizados como Illustrator. Yo siempre recomiendo no ser solo dibujante, no ser solo guionista, aquí hay que ser de todo. Y una de las cosas que podéis ser es diseñador gráfico al menos,
intentad aprender de otros ejemplos y poco a poco los vais aplicando. De esa manera se aprende muchísimo. Vamos a procurar componer portadas que al principio sean buenas presentaciones de personajes y nos dejen clara la línea, el aspecto, el tipo de cómic que tenemos, ¿vale? Esta es la portada del número 1 de Green Onions. Es una portada algo extraña para algunos de vosotros quizás, pero está muy influida por las portadas que hacía Mike Mignola para Hellboy, por ejemplo. Son portadas algo estáticas, pero que dan una información con una pequeña historia dentro. Esa portada en concreto hace como 3 segmentos, como si fueran 3 viñetas, 4 incluso, y esas viñetas nos dicen pequeñas cosas que pasan dentro del cómic, ¿vale? Más o menos. Aparte de que presentan a los personajes principales totalmente en medio para que no haya ninguna duda de quiénes van a ser los personajes que van a salir en el cómic, ¿no? Que los veas ya aunque no los conozcas. Vamos al estilo de portada americana número 2, uno de los más chulos que hay. Tenemos una portada que en principio nos va a engañar bastante sobre lo que pase dentro. Es decir, imaginaros que al personaje, al superhéroe de turno, le van a denunciar como en She-Hulk, por marca, por plagio, por el nombre, ¿vale? Pero yo tengo que ser muy bestia en la portada. Tengo que contar algo que el que ya empieza a conocer el personaje, esto solo puede suceder a partir de la portada 3, 4, el que empieza a conocer al personaje se interese muchísimo por lo que le está pasando y por lo que le estoy contando en la portada. Es decir, este es el baremo, por ejemplo. Si un personaje va a estar herido de muerte, le dibujo muerto en la portada. Si un personaje va a tener un juicio, por ejemplo, como vamos a hacer aquí, o bien le hago, que se puede hacer, os pondré algún ejemplo y lo vais a ver de alguna movida, alguna gamberrada que he hecho yo ya, homenajeando esas portadas. Se le puede hacer iba a decir trial como en inglés, en un juicio, en un palco, como interrogado y tal, pero también se le puede hacer entre rejas. Vamos a hacer un Batman de Hacendado. Maldita sea. Yo no fui. Esto es algo que me maravilla. En los cómics clásicos, los bocadillos, por favor, poner textos en las portadas. Ponerles diciendo cosas que molan muchísimo. Entonces, y aquí, por ejemplo, claro, por supuesto, el juicio, ¿no? O el juicio, o lo que queramos. Este es el modelo de portada 2, ¿vale? Digamos, nos vamos un poco más a la vida diaria del personaje o empezamos a meter elementos que distorsionan la heroicidad. Vale, ese es el rollo que se puede buscar con esto. Se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Se puede hacer muchísimas cosas con este tipo de portada, pero a lo que voy es el personaje en apuros no exactamente heroicos, ¿no? Vamos a separar un poco, porque esto sería personaje en apuros y luego tenemos un modelo de portada que sería la amenaza directamente, ¿no? El gran gigante villano que ataca y te destroza y le dibujamos peleando, luego lo vamos a ver. El modelo de portada 3, un auto-homenaje constante, sobre todo en Marvel. En un momento dado, un personaje abandona a los X-Men y esa portada se convierte en algo que diríamos hoy viral. Vende mucho, nos vende una historia que igual luego podemos corregir o simplemente nos saca de verdad un personaje de la alineación principal para que luego venga otro. Pero la cuestión es que es una portada que funciona mucho. También es un equivalente a esta portada,
En el caso de un personaje solitario, por ejemplo, Spider-Man dejando los poderes o dejando, no queriendo ser Spider-Man, ¿no? El famoso Spider-Man No More, el, el esquema de portada es casi igual, es Spider-Man dado la vuelta y Peter Parker apesadumbrado avanzando por la calle. Ojo, no es la portada la imagen tan icónica del cubo en la basura con el traje y Peter yéndose, al revés. En la portada de ese cómic en realidad era lo contrario. Spider-Man estaba de espaldas en grande dibujado, figurativo, y Peter Parker venía hacia nosotros, pero la idea era el Spider-Man No More, él dejaba de ser Spider-Man, ¿vale? Pero no nos explicaban por qué dentro de o sea, en la portada. Bueno, este es un modelo de portada que se ha parodiado, se ha reído todo el mundo hasta la saciedad, pero se sigue utilizando en serio. En cuanto hay una formación de superhéroes americana, ya sea en Image, en cualquier otro cómic más actual, se suele hacer. El personaje que abandona y los demás en un grupúsculo casi pegado, ¿no? Como la piña, que no sabe por qué se va y que le echan de menos y esas cosas. Esto es muy divertido. Sergio Aragonés tenía una coña en uno de sus cómics de abandonar los Cuatro Fantásticos constantemente. Vamos con el modelo de portada 4. Otro estilo que se puede hacer, o sea, otro género. Perdón, mierda. Y ahora vamos a ir con el modelo de portada 4. Este lo conocéis. Estoy haciendo prácticamente el típico. El típico en el que Venom ataca a Spider-Man. Bueno, modelo de portada de amenaza. Puede haber muchos diseños y muchos estilos a la hora de pensar este tipo de cosas. Siempre, antiguamente solía haber una ley no escrita, pero se solía hacer a los personajes principales siempre de frente a nosotros para que siguiéramos, digamos, vendiendo la marca y demás. ¿Vale? Y entonces la amenaza, el peligro, en este caso podía ser el foco de la policía o como en aquella portada de X-Men, de Días del Futuro Pasado, o incluso podía verse la ciudad tal y la amenaza, por ejemplo el Kingpin, gigante, sonriente, ya se convertía en una amenaza alegórica. No está en el dibujo, pero la interpretamos como que está ahí, que viene a por él, que va a mover sus hilos y le va a fastidiar la vida, ¿vale? Ese tipo de combinaciones también las podemos hacer. No todo lo que dibujamos en una portada tiene que parecer que está ahí en ese momento y ser real, pero tenemos que saber también cómo jugar con ello. La portada que más me gusta a mí, ¿vale? El personaje invitado. El personaje invitado es una necesidad que encontró Marvel, aunque se había hecho en otras editoriales y en otros momentos, pero Marvel encontró, tras el tema de ventas, una especie de curva que siempre se daba, y era que el primer número de un cómic, de un personaje, estamos hablando de personajes nuevos, que se presentan nuevos en la editorial. El primer número de un personaje vende mucho. El segundo número vende lo suficiente, pero se queda mucho más muy por debajo, ¿vale? El tercer número caía en ventas. Y si caía en ventas el tercer número, muchas veces no se pasaba del 6. O sea,
el cuarto y el 5, si se habían preparado, se ponían a la venta, pero empezaban a caer y eso ya no se sostenía. ¿Qué se les ocurrió? Presentar una estrella invitada siempre en el número 3 de cualquier personaje que estuvieran presentando a los lectores. Entonces, aquí tenemos a Hulka. Y aquí Spiderman dice, hola. Tenéis en mi Twitter y en mi Instagram tenéis una versión que hice de una portada real en la que Hulka dice que en el número 3 tiene que haber estrella invitada convertida a la serie de She-Hulk de Disney Plus. Entonces, esto levantaba las ventas siempre lo suficiente para mantener ya luego el interés y dejar unas ventas no tan altas, pero siempre mucho más equilibradas. De esa manera se podía llegar incluso a un número 12 mínimo. Eso estaba muy bien pensado y además da tiempo, en realidad, estás dando tiempo a que si tú quieres que tu nuevo personaje se conozca y se venda, pues estás consiguiendo que se le dé el margen suficiente para el beneficio de la duda, más allá del beneficio de la duda, y oye, si gusta, se establece, ¿no? Si no, pues nada. Pero por lo menos que se haya intentado, que se haya podido, que no se hayan sacado 2 números y se haya dicho, guau, esto es un fracaso, no sale adelante, ¿vale? Este es el tipo de portada número 6, estrella invitada. Importante, si queréis hacer una serie larga, esto tiene que pasar. Y si podéis hacer que pase en el número 3, mejor.